Hola, mi nombre es Federico Schwerter y en el capítulo de hoy voy a hablar sobre en qué podemos usar la resina al momento de hacer un prop y cómo se trabaja esta. Pero primero que nada, ¿qué es la resina? Podríamos decir que es aquella sustancia que inventó una persona para reemplazar lo que serían las resinas naturales que normalmente secretan los árboles. Y bueno, no voy a hablar más de qué es, háganse una idea de que es un componente que normalmente se mezclan entre sí y genera una reacción. Y bueno, ¿qué tipos de resinas podemos encontrar en el mercado y podemos usar en los props? Primero está la resina de poliéster. Esta normalmente la encontramos en esta condición y viene con un catalizador, que es el que va a hacer que la resina se endurezca, y viene con un acelerante que va a hacer que esta reacción ocurra mucho más rápido. ¿Y cómo funciona? Vamos a mezclar la resina con el catalizador primero y después el acelerante. Las proporciones que se usan en estos casos son bien simples. Si por ejemplo la resina acá dice que es 1 kilogramo, el catalizador son 20 gramos y el acelerante son 5 gramos, bueno, esa es la proporción, es 1000 es a 20 es a 5, ¿ya? Tienen que tener súper claro de que estamos hablando de masa y no de volumen, entonces van a tener que usar una balanza para esto, ¿ya? No piensen que las proporciones van a ser las mismas, ya que las densidades de la resina, el catalizador y el acelerante son distintas, entonces la conversión de gramos a volumen no va a ser la misma, ¿ya? Lo bueno de esta resina es que se endurece súper rápido, entonces ahora ya podríamos tener una consistencia bastante dura ya para... Lo bueno de esta resina es que se endurece bien rápido. Yo creo que con un clima así como de 25 grados Celsius se podría endurecer como en 2 horas. Tienen que tener súper claro de que a pesar de que esta resina va a ser la más barata que podemos encontrar en el mercado, es la más tóxica. Así que tiene sus pros y sus contras. La otra resina que podemos encontrar en el mercado es la epóxica, la cual se encuentra en dos componentes, la cual dependiendo de dónde la compren va a ser cómo se mezclen. Por ejemplo, esta es 2 a 1. Y bastante simple de entender por qué, ya que estos son 666 gramos y estos son 333 gramos. Es decir, este pesa la mitad de lo que pesa este. Entonces es súper fácil decir que son 2 gramos es a 1 gramo. De nuevo vamos a tener que usar una masa, ya que gramo no es lo mismo que volumen y la resina de acá es muchísimo más densa que la de acá. Entonces recomiendo usar la masa. ¿Cuál es la ventaja de esta? Es que esta no es tóxica. Entonces lo podrían hacer en su pieza. Pero cuando digo que no es tóxica no significa que no sea tóxica, sino de que no emana olores tan fuertes como la que es la de poliéster. Entonces pueden trabajar dentro de su pieza sin que vayan a esparcir un olor medio tóxico. Pero esta de acá tiene un olor súper fuerte si lo huelen del envase, pero al momento de mezclarlo no se siente. Si se pueden ver, la resina de acá es súper espesa. Entonces algo para evitar que suceda esto, podemos hacer un baño María para volverla con una consistencia mucho más líquida. Para el que no sepa qué es un baño María, simplemente echamos en un pote un poco de agua caliente y ponemos el recipiente entero ahí. Entonces esperamos a que se caliente un poco y después nos vamos a dar cuenta de que va a tener una consistencia mucho más líquida. Ni se le ocurra meterlo en microondas o hacer alguna estupidez de ese tipo. Otra resina que también podemos encontrar en el mercado es una que se llama resina de poliuretano. La verdad nunca la he comprado, pero me han dicho que es súper buena, pero también es bastante cara. Esta se mezcla igual que la resina epóxica, son dos componentes y la ventaja que tiene esta es que se endurece casi de forma inmediata. Ustedes pueden observar cómo esta se endurece. Entonces muchos cosplayers alrededor del mundo hacen los cascos, las máscaras con estas, porque a medida lo vierten en el molde pueden mover este para que este se esparza por todos los bordes y se vaya endureciendo solo en los bordes y no como lo haríamos la resina epóxica, que simplemente tenemos que llenar algo como si fuera una piscina. ¿Qué más podemos encontrar? En el mercado existen diversos tipos de polvo o cosas que se las pueden adicionar a las resinas. Por ejemplo, este es un bicarbonato de calcio, creo, y sirve para dar una consistencia mucho más espesa a la resina, por ejemplo. También existen polvos de cobre, hierro, oro, de diversos tipos, que nos van a ayudar a dar ese aspecto metálico que queremos que tenga nuestro prop, y también que tenga la versatilidad de que este se puede oxidar y los imanes se pueden adherir a él. Pero la verdad no conozco mucho de esto porque no he sido capaz de encontrar dónde venden este tipo de polvos, pero sé que se puede hacer eso con ellos. Y bueno, ¿qué podemos hacer con resina? Por ejemplo, se pueden hacer gemas, que yo creo que ya todos conocen. Estas gemas yo las hago con los moldes para mezclar pintura, pero yo sé que podemos encontrar en diversas partes los moldes ya hechos para hacer gemas de diversas formas. También podemos usar la resina para cubrir cosas, por ejemplo aquí en la goma de Eva, como les expliqué en el capítulo anterior, yo le puse una capa de resina ya sea de poliéster o epóxica, ambas sirven, para darle una consistencia más dura a la goma de Eva, pero no le da una consistencia estructural, porque la resina, al ser una capa muy delgada, se podría destruir fácilmente. Y es por esto que la resina también se usa para la fibra de vidrio. En este caso les recomiendo usar
más la resina de poliéster, ya que tiene una consistencia mucho más líquida y se va a impregnar bien en la fibra de vidrio. Para el que no sepa qué es la fibra de vidrio, entonces les traje esta fibra de vidrio envuelta en plástico alusa. Si pueden ver, es una tela de vidrio literalmente que está como entrelazada. Existe de este tipo que es como medio desordenada, pero también existe un tipo que está como más ordenada. La única diferencia es que una es más cara que la otra y que al momento de usar esta fibra de vidrio, esta se desarma con mayor facilidad a diferencia de la otra. También podemos hacer que la resina sea netamente nuestro prop. Por ejemplo, en el caso que hice los emblemas de Digimon, que es el que está acá, yo hice algo muy simple. Primero hice el emblema en madera, como pueden ver aquí. Simplemente le di una capa de primer para que quedara bien liso. Después saqué el molde en un látex o en algún caucho y después simplemente vierto la resina en el molde que hice, al igual como lo hago en el mezclador de pintura. Entonces así obtengo estos emblemas de Digimon. La verdad recomiendo hacer este tipo de cosas cuando uno quiere hacer una reproducción en masa de este prop, porque la verdad, si yo quería hacer solo un emblema para mí, me hubiera quedado con el piso en madera, pero hice esto para poder sacar así muchos moldes. También no es solo para vender. Si por ejemplo nuestro traje tiene diversas gemas por todas las partes que son todas iguales, en vez de hacer una por una por una, podemos hacer solo una, sacar el molde y hacer la reproducción en masa con la resina, y así evitamos tener que hacer una por una o la lata de que no queden todas iguales. También, para que les quede claro, la resina no tiene un color muy transparente al momento de que se hacen cosas muy gruesas. Por ejemplo, si pueden ver, esta resina tiene como un color medio rosado y otras que tienen un color como medio morado, pero no es obligación que tenga solo este color. Nosotros podemos adicionar tintes, ya sean de los que venden en las tiendas de resina, o también podemos usar tintes, pintura acrílica o pintura para vitrales. Entonces podemos darle una apariencia naranja a nuestro prop o una más azul, ¿ya? Dependiendo de cuánto tinte adicionemos, se le va quitando la apariencia transparente que tiene la resina. Por ejemplo, está más transparente que esta que está acá. Y bueno, ¿qué materiales vamos a usar al momento de trabajar con resina? Primero que nada, es súper importante la seguridad. Entonces siempre les recomiendo usar una mascarilla por la emanación de gases que tiene la resina. La verdad, esta mascarilla no sirve de mucho. Hay que comprar de estas que tienen estos filtros grandes para trabajar con la resina, ya que al parecer de todas formas traspasan la mascarilla. Pero si no tienen plata para comprar de las grandes, la verdad les recomiendo a lo menos usar una de estas. El segundo material que necesitamos usar son guantes de látex. Yo a veces no uso los guantes látex y las manos me quedan para la cagada, ¿ya? Entonces tienen que usar guantes porque así, bueno, es para evitar una lata, ¿ya? Lo venden en estas cajas grandes y no son tan caras, vienen 100 unidades, cuesta como 3.000 pesos. Y yo normalmente uso guantes solo en una mano, que es donde sostengo el pincel o las cosas donde está la resina, ¿ya? Entonces imagínense cuánto duran. Y obviamente tienen que tener súper claro de que es uno para una vez y no lo van a usar para dos veces. Segundo material es una brocha. Esta brocha la vamos a usar al momento de querer esparcir la resina por sobre alguna superficie, ¿ya? No la vamos a usar al momento de verterla en algo. Tienen que tener súper claro que también va a servir para solo una ocasión. Entonces tienen que tratar de acumular props en donde quieran aplicar resina, cosas así de que el pincel le dure lo más que pueda, ya, porque después va a morir. Otro material sería usar vasos plásticos. La idea es tener muchísimos y siempre usar los mismos. Cosa de tener más claro que si llenan hasta acá de resina, son 4 gotas o 2 de acelerante. Entonces van a tener súper claras las medidas, después no van a tener que andar masando para saber cuáles son las proporciones. Lo otro es usar palitos de helado, los cuales los vamos a usar para mezclar los componentes. Estos, si quieren, los pueden usar más de una vez para mezclar, pero bueno, los palitos de helado son súper baratos, así que no tienen que ser tan cagados. Entonces ahora yo les voy a hacer una parte práctica donde les voy a enseñar cómo se usa la resina de poliéster. Lo que voy a hacer va a ser hacer gemas en los potes de mezclador de pintura. Voy a hacer un emblema de Digimon con el molde que hice. Y voy a recubrir una superficie que hice de goma de eva del video anterior, para que vean cómo se hace y se den cuenta de que no es tan difícil de hacer. Recuerden siempre, cuando usemos la resina de poliéster, tenemos que usarla en un lugar ventilado, porque no queremos que fuera todo nuestro... ¿No vaya a abrir ese frasco aquí en la pieza? Pues se lo voy a hacer afuera. No, te estoy diciendo por si acaso. Ya, entonces ahora vamos a ir al patio para que yo le enseñe cómo se mezcla. Entonces lo que voy a explicar es cómo rellenar el mezclador de pintura y el molde que hice de Digimon. Así como también voy a recubrir la pedazo de goma eva para que vean cómo se hace. Entonces primero que nada nos ponemos nuestro guante de látex. En este caso me voy a poner los dos, ya que voy a estar sosteniendo la goma de eva y con la otra mano voy a estar pintando. Ya, entonces primero vamos a tomar nuestro vaso y la resina de poliéster, la cual vamos a abrir y vamos a llenar el vaso.
Ustedes van a tener que masar a medida van vertiendo el vaso y para saber bien las proporciones que tiene este. Pero como yo me las sé, voy a verter. Se preocupan de que no vaya a chorrear. La tapan. Y ahora primero vamos a echar nuestro catalizador, el cual yo sé que con esta proporción tengo que echar 30 gotas. 19, 30. Creo que quede súper clara de que les dan proporciones al momento de mezclar la resina. Pero si echaran más resina, esta se va a endurecer mucho más rápido, así como también va a liberar mucho más calor, debido a que es una reacción exotérmica. Si fueran a echar mucho menos, seguramente la resina se va a demorar mucho más en endurecerse, o seguramente no se va a endurecer bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revolver por un rato, ya que el catalizador no tiene un color, no vamos a poder ver bien si hemos revuelto como corresponde. Pero la idea es mezclar durante un rato para que quede bien mezclado. Ya, para que mezclamos un rato, vamos a echar el acelerante, el cual yo sé que tengo que echar 2 gotas por cada 30 gotas que eche del catalizador. Entonces echo 2 gotas. Al tener un color morado va a ser mucho más fácil saber si quedó bien uniforme la mezcla, como pueden ver. Entonces mezclamos hasta que se vea todo uniforme. Es sumamente importante que revuelvan bien todo el contenido del vaso, desde el fondo hasta las paredes, porque si no lo revuelven bien, seguramente las paredes y el fondo del vaso nunca se van a endurecer. Entonces limpiamos el palito de lado. Como pueden ver, quedaron diversas burbujas dentro de la resina. Estas van a salir a flote durante un tiempo. Pero ¿qué pasa? Si hacen cosas que tienen una profundidad muy grande, seguramente las burbujas van a quedar atrapadas dentro, ya que se va a endurecer antes de que salgan todas. Ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la resina y simplemente la vamos a verter en el mezclador de pintura. Y también lo vamos a hacer en el emblema de Digimon. Entonces a partir de ahora tendremos que esperar más o menos 2 horas para poder despegar el molde de la resina. Entonces lo otro que voy a explicar es cómo aplicar resina en un pedazo de goma eva para que esta quede dura. Entonces vamos a agarrar nuestro pincel, el cual va a morir después de que usemos la resina, y vamos aplicándola como si fuera pintura. Tenemos que preocuparnos de esparcirla bien, cosa de que no queden espacios sin cubrir. ¿Ya? Si empiezan a formarse esta especie de espuma blanca, da lo mismo, después de un rato va a desaparecer. Es solamente que es como una especie de burbuja mucho más concentrada. Y le echamos los bordes para que quede cubierto. Miren, yo usé en vez de cubrirme con diario, usé una especie de bolsa. Lo que pasa es que al momento que ponga la resina, si usara un diario, el diario se me va a pegar a la resina. Entonces usé una bolsa porque se despega más fácilmente. Bueno, entonces ahí tenemos cubierta nuestra goma de eva. Se pueden ver, fue bastante fácil. También recuerden de que cubra bien todas las áreas. Y listo, no fue difícil, como pueden ver. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido de ayuda. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el capítulo y recuerden que cualquier duda o consulta me la escriben en el YouTube o en mi página de Facebook, Fede Props and More. No tengan miedo de preguntarme nada. Y para el próximo capítulo no sé muy bien sobre qué hacer. No sé si hacer masilla mágica, madera u otro material que tengan dudas, por lo que me gustaría mucho que me escriban qué les gustaría que enseñe en el próximo video. Va a ser como una especie de votación, por lo que me gustaría mucho que me digan qué quieren que hable el próximo capítulo. Así que eso sería todo. Espero que tengan una muy linda semana. Chao, que estén bien. Oh, weón, mi pieza quedó terrible tóxica.